Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, relaciónate con sabiduría. Relacionarnos, mejor dicho, no es algo fácil, aunque parece algo natural en el ser humano. Somos seres comunitarios, fuimos creados así, para llevar una vida en sociedad, para interactuar con otros. Pero la gran prueba de que no tenemos tales habilidades, aunque fuimos creados en ese propósito, es tanto desacuerdo, contiendas, luchas, guerras, pleitos de toda índole, desde los pleitos de un hombre en su casa con su propia familia hasta aquellas luchas entre las naciones. La verdad es que no hay campo de la vida donde no hayamos llevado esa conflictividad que nos acompaña, de que nos cuesta congeniar, escucharnos, comunicarnos, llevarnos bien entre nosotros. Pero como el relacionarnos es parte de la vida y nadie puede absolutamente escapar de esta realidad, de este imperativo de la vida, entonces lo que nos queda, amigos, es tener que aprender a relacionarnos. Con esto tiene que ver nuestro tema, relaciónate con sabiduría. Y al respecto, la carta de Santiago en la Biblia nos dice lo siguiente, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está diciendo que la verdadera sabiduría se muestra en la interacción con los demás. Eso lo que ya nos va indicando es que sabiduría no es conocimiento. Conocimiento es saber cómo las cosas se hacen, funcionan, cómo son. Pero sabiduría es la aplicación a la vida de cualquier conocimiento que tengamos. Incluso es posible que haya sabiduría sin mayor conocimiento. Yo he conocido gentes con una escolaridad mínima, pero con una sabiduría asombrosa en cuanto a cómo vivir, y llevan vidas efectivas y muy fructíferas y exitosas también. Así es que el texto nos está diciendo que la manera de mostrar sabiduría es en la acción conductual, en la interacción con otras personas, donde debemos mostrar buena conducta y nuestras obras en sabia mansedumbre. Prácticamente nos está hablando el texto acerca de cómo relacionarnos con sabiduría. Hago esta pregunta, la pongo en el aire. ¿Tienes dificultades para relacionarte? ¿Dificultades en tu vida familiar o en tu matrimonio? ¿Dificultades de relación en tu mundo laboral? Aún tú que eres cristiano, ¿eres una persona con una accidentada relación con los hermanos en la fe? Si tu situación es esa y tienes mucho conflicto en este respecto, aquí no te queda más remedio que asumir que al margen de grandes conocimientos que tú puedas tener en distintas materias, lo cierto es que tienes que aprender entonces cómo relacionarte con sabiduría. Ahora, por supuesto, la gran pregunta es esta. ¿Y cómo se hace eso, Pastor René? ¿Cómo uno puede relacionarse con sabiduría? Atención a las siguientes claves a continuación, que son muy importantes para responder esta interrogante. La primera de ellas, no comprometas tu integridad nunca. Quizá tú estabas pensando que venía por otro rumbo. No comprometas tu integridad. ¿Qué quiero decir con esto? No trafiques con tu honestidad. La única posibilidad que tenemos de encontrar nuestro espacio en este mundo y poder llevar a cabo nuestro papel, nuestro llamado, nuestra vocación, es ser
lo más íntegros posible. La persona falta de integridad es como un camaleón que cambia de color de acuerdo al entorno en que se encuentra. Pero eso dificulta más bien el relacionarnos porque es imprescindible que las personas nos perciban correctamente, ampliamente y que nos perciban tal y como somos. Es decir, de poco o de nada servirá que nos perciban de una manera en determinada situación, pero de una manera opuesta cuando la situación cambia. Eso no nos va a servir de mucho. Y esa condición voluble y ese cambio en la manera de ser, ¿de dónde se origina? Falta de integridad. La integridad nos lleva a tener que decir sí, sí, no, no. Es decir, sí fue así, aunque hayas cometido un error. O no, yo no pienso esto. Perdóname, pero somos amigos, pero yo no pienso igual que tú. Entonces, integridad es importante si es que queremos nosotros relacionarnos con sabiduría. Y la integridad requiere, la integridad me refiero en las relaciones, lo que requiere es no traficar con la honestidad. No puedo yo, por querer ser aceptado, por llevarme bien, por agradar a alguien, ser deshonesto, ni en lo que pienso, ni en lo que digo, tampoco en lo que haga. El segundo término y como segunda clave, cómo relacionarte con sabiduría. No provoques, no amargues, ni hieras a los demás. Son tres efectos sobre los demás que tú debes cuidarte de no ejercer. No provoques, no amargues, ni hieras a las demás personas. Tienes que proponértelo sí o sí. La verdad es que a veces nos dejamos llevar por temperamento, por lo que está pasando, por un poco de enojo, el resentimiento, etc. Y entonces nos volvemos entes provocadores, o nos volvemos un instrumento para amargar la vida y el ánimo a otras personas, o simplemente vamos hiriendo por todos lados. Y en esto, amigos, más que las acciones, muchas veces lo que hiere más y la daga más penetrante son las palabras. Dice el proverbio en la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces, tenemos que gobernar nuestra expresión, nuestra manifestación de cara a otras personas y procurar que nosotros no vamos a provocar amargura en los demás, tampoco los vamos a provocar a enojo y mucho menos herir a las personas. ¿Cuántos cónyuges heridos hay? Porque conviven con una persona que no sabe moderarse, nunca se controló, y entonces ha creado muchas heridas en ese cónyuge. ¿Cuántos hijos heridos hay por padres que los aman? Pero es que solo tener sentimientos de amor no es suficiente, hay que saber expresar el amor. Hay gente que en nombre del amor hiere. Hay gente que en nombre del amor golpea. Entonces tenemos que aprender nosotros esto y tomar esa firme decisión. No provocar, no amargar y no herir absolutamente a nadie. ¿Qué significa? ¿Que vamos a ser pusilánimes, pasivos, enteramente pasivos? ¿No hablar, no hacer, quedarnos quietos en un rincón? No. Eso no es una invitación ni un llamado a una clase de pasividad respecto a los demás. Pero digo que si algo tenemos que expresar, lo que tengamos que decir, aprendamos a expresarlo y a decirlo. No tiene que ser de manera burda, no puede ser de manera silvestre. Podemos nosotros, yo digo que perfeccionar, mejorar, armonizar mejor nuestras ideas, nuestras actuaciones, como para poder provocar también un entorno de armonía donde quiera que estemos. Eso, amigos, en segundo término. En tercer lugar también, cómo relacionarte con sabiduría. No seas hipócrita, esto es importante. Y
¿Con qué tiene que ver no ser hipócrita? Tiene que ver con pagar el precio por ser uno mismo. El mundo actual, infortunadamente, está plagado de hipocresía. Mucha gente, pues simplemente no dice con claridad, con transparencia lo que piensan, unos por miedo a la reacción de los demás, otros simplemente porque se han acostumbrado a acomodarse con todo. Pero creo, amigos, que la hipocresía le hace mucho daño a las relaciones, claro que sí. Y la hipocresía, no crean que se disfraza por mucho rato. Al final de cuentas, los demás observan y llegan a esa verdad, que tú estás actuando hipócritamente con ellos. Yo nunca voy a olvidar una gran amistad de muchos años. Viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta que esa persona me manipuló en varias situaciones donde yo tomé decisiones que incluso pusieron en precario la situación de otra persona solo porque éste me estaba trabajando a mí. Pero éramos grandísimos amigos. Pero me fui dando cuenta, y me tomó años, me fui dando cuenta de actos y actitudes absolutamente hipócritas de parte de esta persona. Hasta que entonces llegué al punto de tener que cortarla de mi vida, de mis asuntos, de mi escenario, de no querer saber nada de esta persona. No por rencor, no por algún sentimiento malsano, simplemente como una forma de autoprotegerme. Así es que lo que estoy diciendo es que la persona hipócrita al final termina siendo o etiquetada o sacada de la lista de los afectos, de las relaciones comprometidas. Así es que la hipocresía no es buena en ninguna manera, y quiero insistir sobre eso. No ser hipócrita lo que implica es estar dispuesto a pagar el costo y el precio por ser uno mismo. ¿Ser uno mismo equivale a gritarle a las personas? No. ¿Ser uno mismo equivale a ofender a las personas? No. Ser uno mismo es de forma serena, pacífica, dejarse mostrar como uno es, dejarse ver como uno piensa, como uno actúa. Escuchen esto, tratar de ser la misma persona en todo lugar. No podemos ser una persona en un sitio, otra persona en otro sitio, una persona en un círculo y con otros ser completamente diferente. Así es que la clave para relacionarte con sabiduría también es no ser hipócrita y pagar el precio por ser tú mismo, tú misma. Y número 4, con lo que cierro, cómo relacionarte con sabiduría. Debes aprender a reconocer tus errores. Es decir, no engañarte y hablarte a ti mismo siempre con la verdad. Yo me asombro, trabajo con personas hace más de 4 décadas. Mi trabajo es básicamente relacional. Y yo me asombro cómo personas no se dan cuenta cuando se están engañando. Yo sé que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, lo dice la Biblia. Pero vamos, que hay de engaño a engaño. Hay gente que se engaña de una manera flagrante, de una manera que les digo, que hasta absurdo resulta. O sea, completamente engañados. Entonces, esas personas, por supuesto, que van tropezando. ¿Y el engaño en qué consiste? Básicamente en que no se quieren decir la verdad nunca. No se quieren decir la verdad en temas económicos, en temas de familia, en temas personales, temas de ministerio eclesiástico. Hombre, yo he visto gente que se engaña de una manera asombrosa en verdad. Así es que nada mejor que aprender uno a reconocer sus errores. ¿Y qué puede implicar eso? Que si hay que decir, lo siento, me equivoqué, perdóname, no sé qué estaba pensando. Es mejor decir lo siento que dejar correr un engaño a largo plazo, porque eso va a perjudicar al que se engaña y por supuesto que va a perjudicar a los que al menos en algún tiempo caigan bajo el efecto de ese engaño. Pues volviendo al inicio del programa, leía de la carta de Santiago, capítulo 3 y versículo 13, un consejo, una palabra sobre relacionarse con sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Reitero lo que dije de entrada. La sabiduría y la manera de expresar la sabiduría y reconocer la sabiduría en las personas es por su conducta, por su manera de interactuar con los demás. No es cuán bien hable la persona, no es cuántos conocimientos tenga, es cómo se conduce esa persona, cómo actúa, cómo se manifiesta frente a los demás. Ahí es donde la sabiduría se va a encontrar, y de entrada les dije que no confundamos sabiduría con conocimiento. Alguien puede tener muchos conocimientos y tener poquísima sabiduría para vivir. Pues partiendo del texto, la pregunta fue cómo relacionarte con sabiduría, y te ofrecí 4 claves, 4 consejos que son estos. 1, no comprometas nunca tu integridad. Eso significa no traficar con tu honestidad con nadie y en ninguna situación o circunstancia. 2, no provoques, no amargues y tampoco hieras a los demás. 3, no seas hipócrita. Aprende a pagar el precio por ser tú mismo de cara al mundo que te observe, donde quiera que estés. Y número 4, reconoce tus errores, no te engañes, háblate siempre con la verdad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Relaciónate con sabiduría. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.